continuando con el desarrollo de esta masterclass, vamos a revisar ahora los estados financieros. Los estados financieros son, digamos, es un documento que muestra, digamos, la situación de una empresa. ¿Cuál es, digamos, la panorámica que tiene esa empresa a nivel de activos, pasivos, de deudas, de ingresos, de ventas? Todo el registro contable de una empresa, el registro financiero, se hace a través de estos estados. Y tenemos tres estados básicos. El balance general o estado de situación, que muestra a una fecha determinada los activos y los pasivos que tiene la empresa, activos y pasivos, y el capital, que resulta de la diferencia de estos dos elementos. El segundo es el estado de resultados o de ganancias y pérdidas, que muestra todo, digamos, todos los ingresos, los gastos que tiene una empresa, puede presentar una empresa a lo largo de un periodo en específico. Y el flujo de efectivo o de caja, que también vamos a ver cómo en cada momento, en cada periodo, tengo diferentes conceptos para al final tener una utilidad neta. Utilidad neta. Entonces, esos tres estados básicos se utilizan bastante en las empresas a nivel de la administración financiera, porque en esos estados se muestran realmente cuál es la situación de la empresa. Si tiene deuda, si puede cumplir con sus obligaciones en el corto o en el mediano plazo, si tiene muchos activos, si tiene pasivos, si tiene préstamos, todo sale reflejado en, en estos estados. Entonces, por lo tanto, es importante incorporarlos a el plan de negocio, que ustedes puedan realizar un estado para su plan de negocio, para su empresa, para el plan de negocio de la nueva empresa que están creando. Incorporar estos elementos como parte del desarrollo de su trabajo final. Entonces, el balance general o estado de situación es un documento que muestra a una fecha determinada los activos de una empresa y las fuentes empleadas para financiarlos, es decir, la deuda y el capital propio. Entonces, este sería un esquema de un estado en el cual vamos a tener básicamente dos columnas. La columna de los activos y pasivos, es decir, pasivos, activos, qué tipo de activos son, si son activos circulantes, si es un activo no corriente fijo, un activo fijo, el activo fijo neto. Y al final me queda el total de activos que tiene la empresa. Es decir, estos activos acá es la clasificación que vimos en unas láminas anteriores. La clasificación, recuerden, de los activos, tienen que revisarlo nuevamente para poder clasificarlo cuando estén estructurando su balance. Entonces, en otra columna tengo los pasivos, pasivos corrientes o circulantes, el total de pasivos, pasivo no corriente, las deudas a largo plazo. Recuerden que todas estas definiciones las vimos ya anteriormente y ahora la incorporamos en un balance, digamos, en un esquema. Al final tengo el patrimonio, que es el capital. Recuerden la fórmula general de la contabilidad, que dice que el activo es igual a, que el capital es igual al activo menos el pasivo. Entonces, esto es lo que yo tengo de utilidad de capital al final del periodo, la diferencia de mi columna de activos menos mi columna de pasivos. Eso es lo que realmente tiene la empresa. Entonces, es el primer estado financiero que vamos a estar revisando, y posteriormente vamos a ver cómo puedo determinar cuando una empresa tiene liquidez, cuando el inventario de una empresa rota de manera rápida, el margen de utilidad
de la empresa, sobre las ventas, todo eso yo lo puedo calcular una vez conozca los datos que están reflejados en los diferentes estados financieros. El estado de resultados o de ganancias y pérdidas es un documento que resume los ingresos, gastos y pérdidas de una empresa a lo largo de un periodo contable. Es decir, puede ser un año, por lo general es un año, el año contable. Entonces, acá recuerden que ya definimos lo que es un costo, lo que es un gasto. Entonces, lo que es un ingreso, yo voy a tener las ventas de mi empresa, los costos que tiene la venta, o sea, la labor de venta y lo que me cuesta vender un producto en específico, los gastos, las utilidades operacionales, los gastos financieros, hasta que tenga la utilidad neta. Luego a la utilidad neta le resto el pago de dividendos a los accionistas de la empresa hasta obtener las utilidades retenidas. Entonces, es importante también este diagrama para este estado para poder ver cuál es la situación de una empresa. Entonces, por lo general, como dice acá, se toma en base a un año. Imaginémonos que este es el del año 2016. Entonces, también debo de hacer un año 2017 y así para cada año, donde registre todas las actividades de la empresa. Entonces, hablamos del estado de resultados como un documento formal de la empresa, es una información generada por la empresa, donde se reflejan todos los movimientos de las ventas y los gastos que tiene la empresa a lo largo de un periodo contable, como dice acá. Entonces, este es otro ejemplo. Acá podemos ver las ventas netas, el costo de esas ventas, me queda una utilidad bruta, que es la diferencia. Aquí lo que estoy aplicando es el mismo concepto de capital igual a activo menos el pasivo. Es lo mismo que estoy aplicando, el mismo concepto. Entonces tengo la utilidad bruta, gastos de ventas, gastos de administración, la utilidad de operación, lo que he acumulado o el resultado. Entonces los gastos financieros por pago de préstamos, ingresos financieros, ingresos varios. Entonces al final tengo la utilidad después que he pagado los impuestos y he dividido las utilidades, he pagado a los dividendos a los accionistas. Entonces fíjense que aquí está en un año y acá en otro año. Entonces yo tengo que registrar todo eso para mi empresa. Bien, entonces es muy importante dentro de la actividad, de la labor de la administración financiera, poder registrar todos estos movimientos de efectivo, todas estas operaciones que se van dando. Es fundamental y también, y es muy importante, para fines de auditoría, si en algún momento la DGII necesita obtener una información de su empresa, puede auditar todo lo que usted está diciendo que vendió y lo que gastó también. Bien, entonces esto es muy importante para incluirlo en el plan de negocios. Tenemos también el flujo de efectivo de caja. El estado de flujo de efectivo tiene por objetivo mostrar las variaciones del efectivo como resultado de las actividades de la empresa. Entonces tenemos tres grandes categorías: actividades operacionales, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Dentro de las actividades operacionales tenemos la utilidad neta, la depreciación. Recuerden que la depreciación es la pérdida de valor de un activo. Las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventario. Son actividades de la operación de la empresa. Las actividades de inversión, tenemos terrenos, edificios, maquinarias, equipos. Y actividades de financiamiento, deuda bancaria a largo plazo, emisión de bonos, emisión de acciones, amortización de préstamos, pago de dividendos. Es decir, todo lo que yo tengo que pagar o desembolsar
de lo que me está ingresando, entonces entra en la categoría de actividades de financiamiento de la empresa. Entonces, este es, digamos, un ejemplo de un flujo de caja para 5 meses. Entonces, yo tengo el detalle de cada actividad que estoy realizando dentro de la empresa. Tengo que registrar los ingresos por las ventas, el cobro de deudas, otros ingresos que pueda tener la empresa por alguna otra actividad. Y voy registrando cada mes ese flujo de efectivo, cómo va cambiando. También tengo que detallar los egresos, los gastos, luz, agua, teléfono y al final la suma de esos valores. La compra de mercadería, salarios, administración y ventas, impuestos, amortizaciones, intereses, todo eso también tengo que registrarlo todo el tiempo. Y al final voy a tener entonces el total de egresos. Total de egresos que voy a restar de mi ingreso. Entonces aquí nuevamente volvemos al concepto de capital es igual a el activo menos el pasivo. Lo que quiere decir que tengo que hacer una diferencia entre lo que me ingresa a la empresa frente a lo que he gastado en salarios, en compra de materia prima, en todo eso. Entonces, al final voy a tener ese flujo neto de efectivo para cada periodo. Lo ideal es que este flujo sea positivo siempre, porque si es positivo quiere decir que es un balance a favor de la empresa. Cuando tenemos algo negativo, quiere decir que los costos, esto es negativo, el costo, es mayor al ingreso. Entonces, ninguna empresa se va a sostener con costos mayores a los ingresos. En el tiempo eso no es sostenible. Entonces, la importancia del estado de flujo de efectivo, primero, se puede identificar si la empresa está generando el efectivo necesario para adquirir los activos que se necesitan para su crecimiento, si la empresa requiere financiamiento externo, es decir, porque no tengo suficiente capital para dirigir las operaciones, si la empresa dispone de algún excedente que pueda ser empleado para amortizar deudas o realizar nuevas inversiones. Eso también lo puedo determinar a través del flujo de efectivo porque puedo ver cómo es el día a día de las actividades financieras, de la administración financiera de toda la empresa. ¿Cuál es la importancia de estos estados financieros? La importancia radica en que yo defino estos estados como una radiografía de la empresa. Cuando ustedes van al médico, al doctor, a un chequeo, posiblemente le indiquen, le prescriban una radiografía para ver alguna parte del cuerpo, si va y tiene un brazo fracturado, le hace una radiografía para ver cómo está la estructura, la composición ósea del brazo y todo eso. Bueno, entonces, de igual manera pasa con los estados financieros. Los estados financieros permiten ver en base a las razones financieras, ver cuál es la situación de la empresa. Y cuando hablamos de razones es porque son, digamos, unas fórmulas que se emplean a través de dividir cantidades, partidas que están en el flujo de efectivo, en el estado financiero. Entonces yo voy a dividir esas cantidades y al final voy a obtener un resultado. Y ese resultado es una razón, estoy dividiendo dos cantidades, me indica cuál es la situación de la empresa, cuál es la situación real de la empresa. Tenemos varias, las razones están agrupadas en varios grupos. Un primer grupo son las razones de liquidez,
que miden la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Es decir, si la empresa tiene dinero para poder pagar facturas a, por ejemplo, un suplidor, si hay que pagarle a un banco un préstamo. Entonces, para eso yo necesito efectivo, necesito dinero, y ese dinero implica la disponibilidad de ese dinero, implica que yo tenga la suficiente liquidez para poder asumir los compromisos que tengo en mi empresa. Otro grupo de razones son las razones de administración de activos. Y estas razones miden la efectividad con que una empresa está administrando los activos que posee. Cómo yo manejo los activos. Por ejemplo, si tengo un inventario, qué tiempo dura ese inventario en un almacén. Si dura un periodo mayor a un año, si dura un periodo menor de 6 meses. Esos son parámetros que yo obtengo. Yo digo, bueno, en la industria en la que yo estoy, el inventario no puede durar más de 6 meses. Si tengo un inventario con un tiempo mayor a 6 meses, entonces algo no está bien en la empresa y tengo que revisar. De igual manera, tenemos las razones de administración de deuda que miden el uso del financiamiento mediante deudas. Es decir, si las deudas que la empresa está contrayendo son buenas y pueden arrojar un resultado. El otro grupo de razones son las razones de rentabilidad, que miden el rendimiento de los activos totales y del capital contable. Es decir, qué tan rentable es la operación de una empresa. Y partiendo de los estados financieros, yo puedo determinar esa rentabilidad. Entonces, para saber un poco más sobre esto, yo estoy dejando en el curso virtual una pequeña hoja escaneada que tiene las razones financieras básicas. Entonces, esa hoja tiene la razón, cómo se calcula, que indica una pequeña explicación. Entonces, ustedes van a trabajar con esa pequeña tabla porque tienen unos ejercicios asignados, ejercicios de finanzas, y van a tener que trabajar con esas razones. Entonces, este concepto es importante y va de la mano de estado financiero. Vamos a ponerlo acá. Lo puedo evaluar, puedo observar y ver cuál es el comportamiento a través de las razones financieras. Las razones. Y existen múltiples razones financieras. Por ejemplo, si tomamos la razón de liquidez que establece, la razón de liquidez, para tomar un ejemplo, la razón de liquidez establece que el activo circulante sobre el pasivo circulante me da un resultado numérico, un número me da, que puede ser cualquiera. Entonces, ese número indica, digamos, la cantidad de deuda o en el corto plazo que tiene una empresa y cómo puede, digamos, cumplir la empresa con los compromisos que tiene. Cuando hablamos de pasivo circulante es el pago a un proveedor, el pago a un banco, empleado, estado. Entonces, esa razón muestra la capacidad que tiene la empresa de cómo puedo cumplir con el pago a
los proveedores, bancos, empleados. Entonces, es una forma de medir, de ver cómo está la empresa, cómo se está manejando. Por lo general, existen parámetros por industrias que tienen un número establecido. Por ejemplo, 4.5. Lo que esté por debajo de 4.5 quiere decir que está mal, que la empresa no tiene liquidez para pagarle a los proveedores. Pero si está por arriba de 4.5, quiere decir que la empresa sí tiene capacidad de pago, tiene liquidez para cumplir con este pasivo corriente. Entonces, eso es lo que de eso es que se trata las diferentes razones financieras. Y como les decía, en el curso tenemos una tabla donde están las que más se utilizan con una breve explicación. Y ustedes pueden investigar un poco más sobre ellas también. Otro concepto importante dentro de la contabilidad es el punto de equilibrio, el análisis del punto de equilibrio. Este análisis no es más que un método, como dice acá, que se emplea para determinar el punto en el cual las ventas de una empresa o proyecto cubren exactamente sus costos. El análisis se basa en la relación de ingresos y costos con el volumen de producción. Es decir, el punto de equilibrio que busca una empresa, es decir, para que pueda decir yo tengo ya mi punto de equilibrio, es para determinar con qué nivel de producción yo puedo cubrir los costos que tenga la empresa. Es decir, por ejemplo, yo necesito producir, por ejemplo, 1000 fundas de cementos. Fundas de cemento para encontrar mi punto de equilibrio. Es decir, con 1000 fundas de cemento yo estoy cubriendo los costos que pueda tener mi empresa. Ese es el concepto de punto de equilibrio. Ver ese nivel donde ya yo estoy equilibrado, y lo que esté por encima de ese nivel de punto de equilibrio quiere decir que va a ser ingreso, ganancia para la empresa. Entonces es importante tener en cuenta este concepto de punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio se determina dividiendo los costos fijos totales entre el margen de contribución por unidad. El margen de contribución es el exceso de ingresos con respecto a los costos variables. Es la parte que contribuye a cubrir los costos fijos y proporciona una utilidad. El punto de equilibrio se expresa de la siguiente manera. Punto de equilibrio es igual a costos fijos totales sobre el precio menos el costo variable. Entonces, si yo identifico esta parte, el costo fijo, el precio y el costo variable, entonces puedo obtener el punto de equilibrio, el nivel en cual la empresa se mantiene operando. No tengo rentabilidad, no estoy ganando, pero estoy cubriendo los costos. Puedo tener la empresa a flote. Entonces, ese punto de equilibrio es importante determinarlo para saber cuántos servicios tengo que dar, cuántas unidades debo de producir. Entonces, la gráfica del punto de equilibrio es parecida a esta. Si encontré el punto de equilibrio acá, quiere decir que lo que esté por debajo de ese punto de equilibrio será igual a ¿qué? A pérdidas. Lo que esté por arriba de ese punto de equilibrio será igual a ganancias. Entonces, para las empresas es importante determinar ese punto de equilibrio. ¿En qué momento la empresa no está ganando, no está perdiendo, pero sí puede cumplir con los costos que tiene? Bien, por último vamos a revisar el concepto de presupuesto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la administración financiera. ¿Qué es un presupuesto y cuáles son los elementos más importantes que se han de tomar en cuenta para elaborar? Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa y o proyecto para un periodo determinado.
con el fin de lograr los objetivos fiados por la alta gerencia, por la alta dirección de la empresa, por la alta dirección. Entonces, el presupuesto nos da, digamos, el sentido de, de dirección, de saber cuánto vamos a gastar el próximo año, cuánto vamos a ingresar el próximo año, cuánto vamos a vender. Entonces, existen diferentes perspectivas para elaborar un presupuesto. Yo puedo tener un presupuesto para materias primas, un presupuesto para ingresos, presupuesto para los costos operacionales, ingresos por ventas, será el concepto. Entonces, todo esto yo debo de proyectarlo. Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos en el año 2000. Estamos en el año 2000 y yo necesito proyectar el año 2001. Entonces, yo tengo que, para cada mes de ese año 2001, enero, febrero, y así hasta llegar a diciembre, proyectar cada renglón o cada tipo de presupuesto. Si es un ingreso de ventas, por ejemplo, un presupuesto de los ingresos por ventas, yo tengo que decir, bueno, en el mes de enero, cuánto me van a ingresar a la empresa a nivel de presupuesto. Puedo decir, bueno, 200.000, por ejemplo, en febrero 150.000, en marzo 85.000, en abril 90.000 y así hasta llegar a diciembre. Entonces el presupuesto es eso, una proyección, una previsión de lo que yo voy a hacer. En caso de que yo no cumpla con esa proyección, yo tengo que corregirla y para eso tengo una revisión de presupuesto. Que es importante revisar el presupuesto para ver que lo que he proyectado lo estoy cumpliendo cada mes. Eso es importante. Entonces, el proceso de elaboración del presupuesto. Generalmente las empresas tienen alguna directriz para hacer el presupuesto y esa directriz implica revisarlo, controlar, ver cómo se está ejecutando y por lo general se da a través de 5 pasos. El primer paso es la elección de los periodos. El periodo conveniente para un presupuesto es un año, terminar enero a diciembre. La mayoría de las empresas preparan presupuestos anuales, mientras que otros lo hacen de manera semestral. Eso va a depender del tipo de empresa y de la actividad que está realizando esa empresa. Al término de cada periodo se revisan, bueno, acá, como hablábamos anteriormente, revisar los presupuestos y se analiza el comportamiento real con respecto a lo esperado. Es decir, que si en enero yo proyecté que iba a vender 1.000.000 en mi constructora, me iba a ingresar 1.000.000, pero en enero están entrando 200.000. Entonces, respecto a lo planteado, que es esto, 1.000.000, y lo real, hay una diferencia. Entonces, yo tengo que revisar ese presupuesto. El segundo punto es la organización para la preparación de los presupuestos, es decir, tener toda la información necesaria, pertinente para elaborar un presupuesto. La ejecución de los presupuestos, que es cómo se van a emitir, a erogar las partidas. El control, esto es sumamente importante, el control, porque puede ayudar a corregir cualquier desviación. El manual del presupuesto es la creación de políticas, métodos y procedimientos que regirán
el presupuesto, lo que se logra mediante la elaboración del manual adecuado. Es decir, dejar bien claro, claras las políticas para realizar, elaborar el presupuesto. Entonces, esto es muy importante. Entonces, como hablábamos anteriormente, para saber más, eh, les exhorto a que revisen el documento con las razones financieras más utilizadas que está disponible en el aula virtual. Recuerden, razones financieras. Y también otros videos, en adición a la masterclass, que le pueden ayudar a continuar con el tema de planificación y administración financiera, que está muy de la mano con el tema de planificación, de lo que vimos, o sea, de planificar, tener un objetivo, visión, lo que quiere la empresa. Entonces, la parte financiera es fundamental, jóvenes. Entonces, les exhorto, como les decía, a que puedan revisar estos documentos y estos videos que están disponibles. Si tienen preguntas sobre el concepto de contabilidad y finanzas, activos, pasivos, estados financieros, las razones financieras, recuerden que pueden escribirme, preguntarme a través de los chat, foros que tenemos disponibles en el aula virtual. Y por favor, nunca se queden con la duda si hay algo que no comprenden. Recuerden que todos estos elementos, todos estos conceptos, de alguna u otra manera van a tener que aplicarlo a el trabajo final, a la elaboración del plan de negocios. Entonces, si no tienen preguntas, por lo pronto es todo por esta masterclass y continuaremos en lo adelante con otras clases que estaremos poniendo a disponibilidad de ustedes a través de la plataforma de Intec virtual, el Moodle. Así que ya saben, chicos, gracias.